En el presente video vamos a hablar acerca de la reducción de ángulos al primer cuadrante. Muchos profesores nos hacen memorizar estas fórmulas donde nos permiten llevar un ángulo que se encuentra en el segundo, tercer o cuarto cuadrante hacia el primer cuadrante. También se pueden utilizar tablas como estas las que estamos viendo acá. Por ejemplo, el seno de 360 grados menos θ sería igual al menos seno del ángulo θ. O también lo podemos hallar todo esto de una forma intuitiva, sin tener que memorizar o sin tener que utilizar ningún tipo de tabla. Y es justamente lo que vamos a aprender en este video. Para explicar esto vamos a utilizar el círculo unitario. Acá tenemos el círculo y vamos a graficar el eje X y el eje Y. Por lo tanto, acá tenemos lo que sería el círculo unitario. Por ejemplo, acá estamos graficando esta coordenada y desde el origen tendríamos lo siguiente. Este sería el ángulo θ. Acá le ponemos su flechita ya que está en sentido antihorario. Y el radio de este círculo vendría a ser igual a la unidad. Y justamente por esto le llamamos círculo unitario. Esta coordenada estaría ubicada por esta altura, la cual vendría a ser una proyección en el eje Y por esta longitud azul que vendría a ser una proyección en el eje X. Esta proyección en el eje X la vamos a graficar exactamente en el eje de esta forma y vendría a ser básicamente el coseno del ángulo que estamos calculando, es decir, en este caso sería el coseno del ángulo θ. Y esta proyección que la podríamos graficar acá en el eje Y, en este caso por conveniencia la vamos a graficar en esta parte y vendría a ser igual al seno del ángulo, en este caso sería del ángulo θ. Por lo tanto podemos decir que esta coordenada pertenece a las coordenadas del coseno del ángulo θ, el seno del ángulo θ. También podemos decir que esta coordenada pertenece al ángulo θ. Antes de continuar, acá podemos ver que tenemos esta coordenada, esta otra coordenada, esta otra coordenada y esta otra coordenada. En este caso, estas coordenadas pertenecen, en este caso, al ángulo de 0 grados. Esta otra pertenece al ángulo de 90 grados sexagesimales. Esta otra sería perteneciente al ángulo de 180 grados sexagesimales y esta otra al ángulo de 270 grados sexagesimales. Esta coordenada que pertenece al ángulo de 0 grados también pertenecería al ángulo de 360 grados sexagesimales. Ahora, si es que nosotros queremos hallar las coordenadas de este punto, ¿a qué serían igual? Esta coordenada la estamos poniendo con tal de que cumpla con lo siguiente, es decir, que este ángulo de acá sea idéntico al ángulo θ, es decir, a este ángulo. Por lo tanto, podemos decir que esta coordenada sería equivalente al ángulo de 180 grados sexagesimales menos el ángulo θ, es decir, igual a este ángulo que estamos graficando acá. Por lo tanto, acá vamos a colocar 180 grados sexagesimales menos el ángulo θ, es decir, esta coordenada corresponde a este ángulo. Acá tenemos 180 grados y le restamos este angulito de acá, es decir, 180 grados menos θ. Esta coordenada la ubicaríamos de la siguiente forma. Estaría ubicado por esta línea y por esta línea. Vamos a colocar estos 180 grados un poquito más abajo para poder tener un poco más de espacio. Acá tenemos esta línea punteada de color naranja y la vamos a colocar como una línea sólida. ¿Y a qué sería igual el valor de esta línea? Sabemos que la proyección en el eje Y viene a ser dada por esta línea y viene a ser igual al seno del ángulo. En este caso el ángulo vendría a ser de 180 menos θ. Por lo tanto, el valor de esta línea vendría a ser igual al seno de 180 grados menos el ángulo θ. Este vendría a ser el valor de esta línea vertical de color naranja. Y el valor de esta otra línea, que también nos indica la coordenada de este punto, ¿a qué sería igual? En este caso la vamos a graficar en esta parte de abajo, ya que sabemos que vendrían a ser exactamente lo mismo. Y esto vendría a estar dado por el coseno del ángulo. Es decir, por el coseno, en este caso el ángulo sería de 180 grados menos el ángulo θ. Esta sería el valor de esta línea de color morada. Por lo tanto, si es que nosotros queremos hallar el seno de 180 grados menos el ángulo θ,
si lo queremos llevar al primer cuadrante, ¿esto a qué sería igual? Acá podemos ver que tenemos un ángulo θ, acá también tenemos un ángulo θ. Podemos ver que este radio es igual a 1 y este radio también sería igual a 1, ya que el radio del círculo vendría a ser el mismo. Vemos que este seno de 180 menos θ vendría a ser esta longitud y en este caso vendría a ser exactamente idéntica a esta otra longitud. Podemos decir que el seno de 180 menos θ es igual al seno del ángulo θ. Vemos que este seno de θ viene desde el eje X hacia arriba, por lo tanto tiene valor positivo, y vemos que el seno de 180 menos θ viene desde el eje X hacia arriba, por lo tanto también tiene valor positivo. Lo único que hacemos es igualarlos. Ahora, si es que queremos hallar el coseno del ángulo de 180 grados menos el ángulo θ, lo queremos llevar también al primer cuadrante, ¿a qué sería igual? Acá vemos que tenemos coseno de 180 menos θ y se encuentra en este caso adyacente a este ángulo θ. Y acá también tenemos el coseno del ángulo θ, el cual está adyacente a este ángulo θ. Vemos que estos triángulos son triángulos semejantes. Entonces podemos ver que la magnitud o la longitud de este coseno de 180 menos θ es exactamente la misma magnitud que el coseno del ángulo θ. Por lo tanto, podemos igualarlos. Sin embargo, también podemos ver que en este caso el coseno de θ se encuentra desde el origen hacia la derecha. Por lo tanto, el coseno de θ siempre va a tener valores positivos. Y el coseno de 180 menos θ se encuentra desde el origen hacia la izquierda. Es decir, está en el lado de los valores numéricos negativos. Por lo tanto, si nosotros queremos igualar coseno de 180 menos θ, podemos igualarlo al coseno de θ, pero tenemos que cambiarle de signo, ya que sabemos que el valor numérico de coseno de 180 menos θ nos van a dar valores negativos. Se encuentra en la parte negativa del eje X. Ahora, si es que queremos hallar la tangente de este ángulo, es decir, de 180 menos θ, ¿a qué sería igual? Sabemos que la tangente viene a ser igual al seno dividido entre el coseno. Por lo tanto, el seno sería de 180 grados menos θ y a esto lo tendríamos que dividir entre el coseno de 180 grados menos θ. Por lo tanto, la tangente de 180 grados menos θ vendría a ser igual. En este caso vemos que el seno de 180 menos θ podemos igualarlo al seno del ángulo θ. Entonces, en vez de colocar seno de 180 menos θ, colocamos seno de θ. Y podemos ver que en este caso el coseno de 180 menos θ, que es justamente lo que tenemos en el denominador, es igual a menos coseno del ángulo θ. Y es justamente lo que colocamos acá. Finalmente, la tangente de 180 grados menos θ vendría a ser igual al seno dividido entre el coseno. Acá tenemos primero más entre menos, nos da igual a menos. Seno entre coseno, sabemos que seno entre coseno es igual a la tangente. En este caso sería igual a la tangente del ángulo θ. Hemos podido ver que hemos podido reducir el ángulo de 180 menos θ al primer cuadrante sin tener que utilizar ninguna fórmula memorística. En otras palabras, por ejemplo, si es que el ángulo θ hubiera sido igual al ángulo de 30 grados, entonces este ángulo vendría a ser igual a 180 menos 30, es decir, sería igual a 150. En otras palabras, sería seno de 150 es igual al seno del ángulo 30. Hemos podido demostrar tanto esta igualdad como esta otra igualdad. Ya no tenemos que memorizar ninguna de estas dos igualdades. Ahora vamos a aprender a llevar un ángulo del tercer cuadrante hacia el primer cuadrante. Por ejemplo, en este caso acá tenemos esta coordenada y esta coordenada pertenecería al siguiente ángulo. Asumiendo que este ángulo vendría a ser igual que el ángulo θ, es decir, igual a este ángulo de acá, entonces podemos decir que esta coordenada pertenecería al ángulo de 180 grados más el ángulo θ. Es decir, acá podemos ver 180 más el ángulo θ vendría a ser el valor de esta coordenada a la cual pertenece este ángulo. Es decir, en este caso sería 180 grados más el ángulo θ. Podemos ver que esta coordenada estaría delimitada por lo siguiente. Esta línea morada podemos ver que básicamente es la proyección en el eje X. Vamos a graficar esta proyección en el eje X
y sabemos que la proyección en el eje X básicamente es el coseno del ángulo de esta coordenada. Y en este caso esta coordenada vendría a ser 180 más teta. Por lo tanto vendría a ser igual al coseno de 180 grados más el ángulo teta. Este vendría a ser el valor numérico de esta línea de color morada. Esta línea punteada de color naranja básicamente vendría a ser la proyección en el eje Y. En este caso, esta línea la vamos a graficar en este mismo lado, por conveniencia. Sabemos que la proyección en el eje Y básicamente vendría a ser el seno del ángulo, es decir, en este caso sería el seno, el ángulo vendría a ser 180 más el ángulo teta. Podemos ver que acá este triángulo viene a ser idéntico o semejante a este otro triángulo. Su radio, o en este caso su hipotenusa, también vendría a ser igual a la unidad. No lo vamos a graficar para no llenar mucho la pantalla. Por lo tanto, si queremos reducir este seno del ángulo de 180 grados sexagesimales más el ángulo teta al primer cuadrante, esto vendría a ser igual a ¿qué? Podemos ver que en este caso seno de 180 más teta está opuesto a este ángulo teta. Opuesto a este otro ángulo teta, ¿a qué tenemos? Tenemos que sería igual al seno del ángulo teta. Estas dos líneas de color naranja tienen la misma magnitud, es decir, podemos igualarlas. Sin embargo, podemos ver que seno de teta tiene valores positivos, ya que se encuentra en el eje Y, pero hacia arriba. Pero seno de 180 más teta tiene valores negativos, ya que se encuentra en el eje Y, pero en la parte de abajo. Por lo tanto, tienen la misma magnitud, pero con signo cambiado. Es decir, podemos igualarlos, pero anteponiendo un signo negativo. Ahora calculando el coseno de 180 grados más el ángulo teta. ¿A qué sería igual? En este caso, acá tenemos el coseno de 180 más teta y acá también tenemos el coseno de teta. En este caso el coseno de 180 más teta se encuentra adyacente al ángulo teta. Acá podemos ver que está adyacente al ángulo teta y en este caso el coseno de teta también se encuentra adyacente al ángulo teta. Y debido a que son triángulos semejantes, podemos ver que la magnitud del coseno de 180 más teta vendría a ser idéntica al coseno de teta. Acá podemos igualarlo al coseno de teta, pero siempre tenemos que tomar en cuenta el signo. En este caso, el coseno de teta se encuentra en los valores numéricos del eje X, pero con valores numéricos positivos, ya que se encuentra hacia la derecha. El coseno de 180 más teta se encuentra hacia la izquierda en el eje X, es decir, tiene valores numéricos negativos. Por lo tanto, si queremos igualar coseno de 180 más teta con coseno de teta, podemos igualarlos, pero anteponiendo el signo negativo. Muy bien, ahora calculando la tangente de 180 grados más el ángulo teta, ¿a qué sería igual esto? Sabemos que la tangente es igual al seno dividido entre el coseno. Por lo tanto, sería el seno de 180 grados más teta dividido entre el coseno de 180 grados más teta. Por lo tanto, la tangente de 180 más teta sería igual a ¿qué? Podemos ver que seno de 180 más teta es igual al menos seno del ángulo teta. Por lo tanto, en el numerador colocamos menos seno del ángulo teta. Y en el denominador podemos ver que está el coseno de 180 más teta. Coseno de 180 más teta es igual a menos coseno del ángulo teta. Entonces colocamos menos el coseno del ángulo teta. Finalmente, la tangente de 180 más teta, ¿a qué sería igual? Seno dividido entre el coseno, sabemos que es igual a la tangente. En este caso sería igual a la tangente del ángulo teta. Menos dividido entre menos es más. Por lo tanto, simplemente no colocamos ningún signo. Entonces, la tangente de 180 más teta es igual a la tangente del ángulo teta. Hemos podido ver que hemos podido hallar fácilmente estas dos igualdades. Tenemos seno de 180 más teta y el coseno de 180 más teta, sin tener que memorizar absolutamente nada. Muy bien, ahora si es que nosotros queremos ver esta coordenada, vamos a analizar esta coordenada. Para esto primero vamos a colocar el coseno del ángulo teta un poco más hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Vamos a graficar. Básicamente acá tendríamos este ángulo también y en la medida de este mismo ángulo, este ángulo teta también sería igual acá.
podemos ver que este ángulo de acá sería igual a ¿qué? Sería igual a una vuelta completa, es decir, a una vuelta completa sería 360 grados, pero restándole el ángulo θ. Podemos decir que este ángulo pertenece, o que esta coordenada pertenece al ángulo de 360 grados menos el ángulo θ. También podemos decir que esta coordenada pertenece al ángulo menos θ. ¿Por qué al ángulo menos θ? ¿Por qué? Porque si queremos llegar a esta coordenada también podemos llegar desde el eje X pero en sentido horario. Y si va en sentido horario, acá vemos que el ángulo es θ y como va en sentido horario sería menos el ángulo θ. Vamos a mover el coseno de θ y lo vamos a poner en esta parte superior. Ahora vamos a graficar las coordenadas de este punto. Las coordenadas de este punto estarían dadas tanto por esta longitud vertical como por esta longitud horizontal. Vamos a graficar esta longitud vertical, que básicamente sería la proyección en el eje Y. Esta longitud vertical, ¿a qué sería igual? Sabemos que sería igual al seno del ángulo, es decir, al seno ya sea de 360 menos θ o al seno de menos θ. En este caso vamos a colocar que es igual al seno del ángulo menos θ. Y en este caso esta longitud horizontal, ¿a qué sería igual? Sería igual al coseno del ángulo, es decir, el coseno del ángulo menos θ. Entonces acá colocamos el coseno del ángulo menos θ. Nuevamente acá podemos decir que tenemos triángulos semejantes, donde si queremos hallar el seno del ángulo menos θ, lo queremos llevar al primer cuadrante, ¿a qué sería igual esto? En este caso, vemos que este sería el seno de menos θ, acá lo tenemos de color morado, está opuesto al ángulo θ. Y acá tenemos el seno del ángulo θ, opuesto a este ángulo θ. Podemos ver que tienen la misma magnitud, son de la misma medida, pero en este caso los signos son diferentes. ¿Por qué los signos son diferentes? Ya que seno del ángulo θ está en el eje Y pero hacia arriba, es decir, tiene valores positivos, y el seno de menos θ se encuentra en el eje Y pero hacia abajo, por lo tanto tiene valores negativos. Entonces el seno de menos θ lo podemos igualar al seno del ángulo θ, sí, pero tenemos que anteponer el signo negativo, ya que seno de θ, como repito, tiene valores positivos y el seno de menos θ tiene valores negativos. Ahora vamos a ver a qué sería igual el coseno del ángulo menos θ. En este caso, el coseno del ángulo menos θ, acá podemos ver que es exactamente idéntico al coseno del ángulo θ. En este caso el coseno del ángulo θ está adyacente al ángulo θ y el coseno de menos θ también está adyacente al ángulo θ. Tienen exactamente la misma longitud y se encuentran en la parte positiva del eje X, ya que se encuentran hacia la derecha. Entonces podemos igualar el coseno del ángulo menos θ al coseno del ángulo θ. También podemos decir que el ángulo menos θ es igual al ángulo de 360 menos θ. Por lo tanto, podemos decir que el seno del ángulo de 360 grados menos θ vendría a ser igual al seno del ángulo de menos θ. De la misma forma, podemos decir que el coseno del ángulo de 360 grados menos θ vendría a ser igual al coseno del ángulo menos θ. Para tener un poco más de espacio vamos a mover este círculo hacia la izquierda. Muy bien, ahora vamos a hallar a qué es igual la tangente del ángulo menos θ. En este caso sabemos que la tangente sería igual al seno de menos θ dividido entre el coseno del ángulo menos θ. Por lo tanto, la tangente de menos θ sería igual a lo siguiente. Vemos que el seno de menos θ es igual a menos seno de θ. Entonces esto es lo que colocamos en el numerador, menos seno del ángulo θ. Podemos ver que el coseno de menos θ es igual al coseno del ángulo θ, y es justamente lo que colocamos en el denominador. Por lo tanto, la tangente de menos θ sería igual a lo siguiente. Acá tenemos menos en el numerador y tenemos más en el denominador. Por lo tanto, menos entre más nos da igual a menos, y seno entre coseno sabemos que es igual a la tangente. Por lo tanto, acá sería menos tangente del ángulo θ.
Sabemos que el ángulo de menos θ es igual a 360 menos θ. Por lo tanto, también esto podemos igualarlo a la tangente del ángulo de 360 grados menos el ángulo θ. De esta forma podemos ver que hemos podido calcular esta igualdad de seno de 360 menos θ igual a estas dos igualdades, tanto el seno como el coseno, y del seno de menos θ con el coseno de menos θ hemos podido también demostrar que es igual a estas dos igualdades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que el ángulo que queremos hallar se encuentra en este punto. Es decir, tendríamos lo siguiente. Estamos graficando con tal de que este ángulo formado entre este radio y el eje Y vendrían a ser igual al ángulo θ, es decir, igual a este otro ángulo. Por lo tanto, este ángulo ¿a qué sería igual? Si este es el ángulo θ. Esto sería igual al ángulo 90 menos el ángulo θ. Por acá podemos decir que estas coordenadas pertenecen al ángulo 90 menos el ángulo θ. Graficando las coordenadas de este ángulo sería igual a lo siguiente. Estas líneas punteadas de color naranja básicamente vendrían a ser la proyección o la sombra en el eje X. Como son la proyección o la sombra en el eje X, entonces podemos decir que serían el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es 90 menos θ. Por lo tanto sería igual al coseno del ángulo 90 menos el ángulo θ. En este caso, estas líneas punteadas de color azul y verticales vendrían a ser básicamente la proyección en el eje Y, y es justamente lo que vamos a graficar. Sabemos que toda proyección en el eje Y vendría a ser el seno. Por lo tanto, acá colocamos el seno, sería del ángulo. En este caso, el ángulo es 90 menos θ, es decir, sería seno de 90 menos θ, toda esta longitud vertical. Por lo tanto, el seno del ángulo de 90 menos θ, ¿a qué sería igual? Podemos ver que en este caso el seno de 90 menos θ está adyacente al ángulo θ. Y en este caso podemos ver que el coseno del ángulo θ está adyacente al ángulo θ. Es decir, el seno de 90 menos θ no lo podemos igualar al seno de θ, pero sí lo podemos igualar al coseno de θ. Acá ponemos igual al coseno del ángulo θ. Vemos que los valores numéricos del coseno de θ van a ser positivos, ya que se encuentran en el eje X y hacia la derecha. En el caso del seno de 90 menos θ, también va a tener valores numéricos positivos, ya que encontrándose en el eje Y se encuentra hacia arriba. Por lo tanto, no necesitamos cambiar de signo. Simplemente decimos que seno de 90 menos θ es igual al coseno de θ. Ahora, el coseno de 90 menos θ, ¿a qué sería igual? Podemos ver que en este caso el coseno de 90 menos θ está opuesto al ángulo θ. En este otro caso, podemos ver que opuesto al ángulo θ se encuentra el seno del ángulo θ. Esta longitud es pequeña, igual que esta longitud. Se encuentra opuesto al ángulo θ y acá también opuesto al ángulo θ. Debido a que son triángulos semejantes, podemos decir que el coseno de 90 menos θ sería igual al seno del ángulo θ. Vamos a ver sus signos. En este caso, el coseno de 90 menos θ es la proyección en el eje X y se encuentra hacia la derecha. Por lo tanto, tiene valores numéricos positivos. En este caso, el seno de θ es la proyección en el eje Y se encuentra hacia arriba. Por lo tanto, también tiene valores numéricos positivos. No necesitamos cambiar de signo. Podemos concluir que el coseno de 90 menos θ es igual al seno del ángulo θ. Ahora veamos a qué es igual la tangente del ángulo 90 menos θ. En este caso, la tangente del ángulo 90 menos θ, sabemos que la tangente es igual al seno dividido entre el coseno. Es decir, sería el seno de 90 menos θ y todo esto estaría dividido entre el coseno de 90 menos θ. Entonces, la tangente de 90 menos θ sería igual a lo siguiente. Seno de 90 menos θ es igual al coseno de θ. Por lo tanto, en el numerador colocamos coseno del ángulo θ en vez de seno de 90 menos θ. Y en el denominador, en vez de colocar coseno de 90 menos θ, ¿a qué sería igual? Sería igual al seno del ángulo θ. Por lo tanto, colocamos en el denominador el seno del ángulo θ.
Finalmente, la tangente de 90 menos teta sería igual al coseno dividido entre el seno. Nosotros sabemos que seno entre coseno es tangente, pero si es coseno entre seno, sería la cotangente. Por lo tanto, esto sería igual a la cotangente del ángulo teta. Hemos podido ver que hemos podido llegar a estas dos igualdades de una forma racional y no memorística. Así es que continuemos. Ahora vamos a ver con estas coordenadas. En este caso, estamos asumiendo que este ángulo viene a ser igual al ángulo teta. Por lo tanto, esta coordenada pertenecería a ¿qué ángulo? Sería al ángulo 90, ya que hasta acá sería 90, más el ángulo teta. Es decir, sería igual a 90 más el ángulo teta. Eso es lo que representaría esta coordenada. Ahora vamos graficando las coordenadas de este punto. Las coordenadas estarían dadas por estas dos líneas punteadas, donde básicamente la línea punteada vertical sería la proyección en el eje Y. Graficando la proyección en el eje Y tendríamos lo siguiente. Sabemos que toda proyección en el eje Y viene a ser igual ¿a qué? Al seno. Acá vemos esta otra línea vertical y esta sería otra línea vertical. Por lo tanto, esta línea vertical sería igual al seno del ángulo. En este caso el ángulo sería igual a 90 más el ángulo teta. Esta otra línea punteada de color naranja sería la proyección en el eje X. En este caso, por conveniencia, la vamos a graficar en esta misma posición. Y vemos que toda proyección en el eje X es igual al coseno. Por lo tanto, esto sería igual al coseno, pero del ángulo. En este caso, el ángulo sería igual a 90 más el ángulo teta. Ahora, hallando el seno del ángulo 90 más teta. ¿A qué sería igual? Podemos ver que en este caso, seno de 90 más teta se encuentra adyacente al ángulo teta. Y en este caso, el coseno de teta también es adyacente al ángulo teta. Podemos ver que seno de 90 más teta sería idéntico al coseno del ángulo teta. Ambos son la parte más larga de este triángulo. Y sabemos que estos dos triángulos son triángulos semejantes. Por lo tanto, el seno de 90 más teta podemos igualarlo al coseno del ángulo teta. Vamos a ver los signos. El seno de 90 más teta está en el eje Y está hacia arriba. Por lo tanto, tiene valores numéricos positivos. El coseno de teta se encuentra en el eje X y se encuentra hacia la derecha. Como está a la derecha, tiene valores numéricos positivos. Por lo tanto, no necesitamos ponerle signo negativo, ya que sería signo positivo. Ambos tienen valores numéricos positivos. Ahora vamos a ver a qué es igual el coseno del ángulo 90 grados más teta. En este caso, el coseno de 90 más teta está opuesto al ángulo teta. Al igual que el seno del ángulo teta está opuesto a este ángulo teta. Ambos son pequeños en dos triángulos semejantes. Por lo tanto, podemos igualarlo. Sería igual al seno del ángulo teta. Ahora vamos a ver los signos. El seno del ángulo teta está en el eje Y, pero hacia arriba. Si acá lo proyectamos, sería en el eje Y, pero se va hacia arriba. Por lo tanto, los valores numéricos de seno de teta son positivos. El coseno de 90 más teta está en la proyección del eje X, en este lado, y se va hacia la izquierda, es decir, tendría valores negativos. Seno de teta tiene valores positivos y el coseno de 90 más teta tiene valores negativos. Por lo tanto, para igualarlos necesitamos anteponer el signo negativo. Ahora vamos a hallar a qué sería igual la tangente del ángulo 90 grados más el ángulo teta. Sabemos que la tangente es igual al seno dividido entre el coseno. Por lo tanto, sería el seno de 90 más teta y todo esto dividido entre el coseno del ángulo 90 grados más teta. Por lo tanto, la tangente de 90 más teta sería igual al seno de 90 más teta. Podemos igualarlo al coseno del ángulo teta y es lo que colocamos en el numerador. El coseno de 90 más teta podemos igualarlo al menos seno del ángulo teta y es lo que colocamos en el denominador. Por lo tanto, la tangente de 90 más teta sería igual a lo siguiente. Acá el coseno de teta tiene signo positivo y el seno de teta tiene signo negativo. Por lo tanto, más entre menos nos da menos. Coseno entre seno sabemos que es igual a la cotangente. Por lo tanto, sería la cotangente del ángulo teta. Tangente de 90 más teta es igual a menos cotangente del ángulo teta.
hemos podido demostrar estas dos igualdades, es decir, tenemos dos igualdades menos que tenemos que memorizar. Ya no necesitamos memorizar esto ya que lo podemos hallar gráficamente como lo hemos demostrado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si la coordenada se ubicara en este punto. Es decir, tendríamos lo siguiente. Estamos asumiendo que este ángulo vendría a ser exactamente igual a este ángulo, es decir, mediría igual a θ. Por lo tanto, estas coordenadas serían igual a 270, pero restándole este espacio, es decir, restándole el ángulo θ. Podemos decir que esas coordenadas pertenecen a 270 grados menos el ángulo θ. Graficando estas coordenadas, para este punto tendríamos lo siguiente. Esta línea punteada de color azul básicamente sería la proyección en el eje y por conveniencia la vamos a graficar en el eje Y. Sabemos que todas las líneas verticales vienen a ser igual al seno del ángulo, es decir, esta línea vertical vendría a ser igual al seno del ángulo, en este caso el ángulo sería igual a 270 grados menos el ángulo θ. Acá tendríamos esta línea punteada que representaría a la proyección en el eje X. Por conveniencia, esta proyección en el eje X la vamos a graficar acá. Toda proyección sabemos que en el eje X es igual al coseno, por lo tanto esta proyección también sería coseno, pero sería el coseno del ángulo de 270 grados menos el ángulo θ. Entonces veamos, el seno del ángulo de 270 grados menos θ, ¿a qué sería igual? En este caso vemos que esta vertical, seno de 270 menos θ, está adyacente a este ángulo θ. En este caso el coseno del ángulo θ también está adyacente a este ángulo θ. Estos dos triángulos son triángulos semejantes, en este caso son idénticos, ya que hipotenusa es igual a 1 y el ángulo también es el ángulo θ. Es decir, podemos igualar el seno de 270 grados menos θ con el coseno de θ. Acá podemos decir que esto sería igual al coseno del ángulo θ. Ahora vamos a ver los signos. El valor numérico del coseno de θ siempre me va a dar positivo, ya que se encuentra en el eje X y hacia la derecha. El seno de 270 menos θ se encuentra en el eje Y, pero se encuentra hacia abajo. Por lo tanto, el valor numérico va a ser siempre negativo. Entonces, para poder igualar el seno de 270 menos θ, igualando a coseno de θ, podemos igualarlos, pero anteponiendo el signo negativo. Ahora veamos a qué sería igual el coseno de 270 grados menos el ángulo θ. Podemos ver en este caso que coseno de 270 menos θ está opuesto al ángulo θ. En este caso, opuesto al ángulo θ también se encuentra el seno del ángulo θ. Por lo tanto, podemos igualarlos. En este caso los igualamos, pero ahora veamos los signos. Seno de θ se encuentra en el eje Y, pero hacia arriba. Por lo tanto, tiene valores positivos. En este caso, el coseno de 270 menos θ se encuentra en el eje X, ya que sería la proyección en el eje X, pero hacia la izquierda. Y siempre en el eje X hacia la izquierda tendría valores numéricos negativos. Por lo tanto, si esto tiene valores numéricos negativos y este valores numéricos positivos, entonces podemos igualarlos pero cambiando de signo. Sería coseno de 270 menos θ es igual al menos seno del ángulo θ. Hallando la tangente. ¿A qué sería igual la tangente del ángulo de 270 grados menos θ? Sabemos que la tangente es igual al seno dividido entre el coseno. Por lo tanto, sería el seno dividido entre el coseno del ángulo de 270 grados menos θ. Seno de 270 menos θ vemos que es igual al menos coseno del ángulo θ, y es lo que colocamos en el numerador. Y el coseno de 270 menos θ es igual al menos seno de θ, y es lo que colocamos en el denominador. Por lo tanto, la tangente de 270 menos θ sería igual a lo siguiente. Tenemos menos entre menos es más, por lo tanto simplemente no colocamos nada. Tenemos coseno entre seno sería igual a la cotangente, en este caso la cotangente del ángulo θ. Hemos podido demostrar estas dos igualdades, por lo tanto vemos que no hace falta memorizar estas dos igualdades. Finalmente, si la coordenada la tuviéramos en este punto, ¿qué es lo que pasaría? Tendríamos lo siguiente, en este caso este sería el ángulo θ y por lo tanto este ángulo ¿a qué sería igual? Sería igual al ángulo 270 grados más esta ampliación, es decir, más el ángulo θ.
Entonces acá sería 270 grados más el ángulo teta. Esa sería la referencia del ángulo perteneciente a esta coordenada. Un poco más a la derecha vamos a llevar el coseno del ángulo teta y vamos a graficar estas coordenadas pertenecientes a este punto. La coordenada vertical la vamos a proyectar en el eje Y y sabemos que toda coordenada vertical es igual al seno del ángulo. Acá vemos esta otra coordenada vertical y acá tenemos otra coordenada vertical. Por lo tanto, esto sería el seno del ángulo. En este caso el ángulo es igual a 270 grados más el ángulo teta. Y es lo que colocamos acá. Ya podemos ver esta proyección en el eje horizontal, es decir, en el eje X. Podríamos colocarla acá en este pequeño tramo. Por conveniencia la vamos a colocar en esta misma posición. Podemos ver que toda proyección en el eje X es un coseno. Por lo tanto, esta proyección en el eje X también sería el coseno, pero en este caso sería del ángulo de 270 grados más el ángulo teta. Entonces, el seno de 270 grados más el ángulo teta, ¿a qué lo podríamos igualar? Podemos ver que tenemos dos triángulos semejantes. En este caso, el radio o la hipotenusa también es igual a 1 en los dos casos. Adyacente a este ángulo teta tenemos el coseno de teta y adyacente a este ángulo de teta tenemos el seno de 270 más teta. Es decir, este lado de este triángulo es idéntico a este lado de este otro triángulo. Podemos igualarlo al coseno del ángulo teta. Vamos a ver los signos. El coseno de teta siempre va a tener valores numéricos positivos, ya que está en el eje X y hacia la derecha. El seno de 270 más teta, vemos que está en el eje Y, pero hacia abajo. Por lo tanto, como está hacia abajo, va a tener valores numéricos negativos. Para poder igualarlo, tenemos que anteponer el signo negativo, es decir, el signo menos. En el caso del coseno del ángulo de 270 grados más el ángulo teta, ¿a qué sería igual? Podemos ver que opuesto al ángulo teta está el coseno de 270 más teta. Opuesto a teta tenemos el seno de teta. Tienen la misma magnitud. Podemos igualarlos. Igualamos al seno del ángulo teta. Ahora vamos a ver los signos. Seno de teta está en el eje Y, pero hacia arriba. Por lo tanto tiene valores numéricos positivos. Coseno de 270 grados más teta sería la proyección en el eje X y hacia la derecha. Por lo tanto, también tiene valores numéricos positivos. Entonces, valores numéricos positivos y valores numéricos positivos, no hace falta anteponer ningún signo. Esta sería la igualdad. Ahora vamos a ver a qué sería igual la tangente del ángulo de 270 grados más el ángulo teta. Sabemos que la tangente es igual al seno dividido entre el coseno. Por lo tanto, el seno sería de 270 grados más teta, es decir, el mismo ángulo, y esto estaría dividido entre el coseno del mismo ángulo, es decir, de 270 grados más el ángulo teta. El seno de 270 más teta es igual al menos coseno de teta. Entonces, en el numerador colocamos menos coseno del ángulo teta. El coseno de 270 más teta podemos ver que es igual al seno del ángulo teta. Entonces en el denominador colocamos el seno del ángulo teta. Finalmente tenemos la tangente de 270 más teta sería igual a lo siguiente. Menos entre más nos da menos, colocamos el signo menos. Coseno entre seno sabemos que es cotangente. Por lo tanto sería la cotangente del ángulo teta. Hemos podido ver que también hemos podido hallar estas otras dos igualdades. De acuerdo a lo que acabamos de realizar, hemos visto que no necesitamos memorizar ninguna de estas igualdades, o en el peor de los casos tampoco necesitaríamos ninguna tabla para poder llegar a estas igualdades. Lo único que necesitamos es construir lo que ustedes han visto para no tener que memorizar absolutamente nada.